Con la inteligencia artificial floreciendo vigorosa, tenemos que aprovecharla para dar un salto cuántico. Al igual que la máquina de vapor dio a luz el ferrocarril y no a un caballo mecánico, tenemos que saber qué pedir y qué esperar de la inteligencia artificial. ¿Qué ocurriría si la inteligencia artificial nos sedujera a dejar de pensar? O en general, a dejar de usar nuestro ingenio o nuestros talentos. Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 148 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Escribir y pensar. Escribir y pensar antes de hablar. Tal vez faltó eso en el título. Papá, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, por Aquí dicha. estamos convocados por este tema tan maravilloso, ¿verdad? Porque siempre la humanidad ha presenciado innovaciones maravillosas, ¿verdad? Yo me imagino cuando se inventó la radio, por ejemplo, ¿verdad? O cuando se inventó la telegrafía. eh, pero uno siente que después de todos los logros científicos y tecnológicos que hemos vivido desde nuestra infancia, desde la televisión a colores, los viajes interespaciales, etcétera, pues como que eh, ya nuestra capacidad de asombro estaba colmada. Y no, ahí vienen cosas que te socollonean y te dan una idea de la potencia casi infinita del talento humano. Eso es algo maravilloso. Yo he estado pensando en esta conversación que íbamos a tener en mis años de colegial. En mis años de colegial, eh, el, el hombre nunca había salido de la zona de atracción gravitacional de la Tierra, ¿verdad? El hombre ni el primero que salió fue Yuri Gagarin, ¿verdad? El, la verdad. Pero este no es el cuento. El cuento es una maravilla. Yo tenía en mi colegio, en el Liceo de Costa Rica, un profesor que era suizo, don Charles Borel, eh, supongo que de Suiza francesa. Era profesor de física. Costaba mucho entendérsele. Era bien interesante. El español que él hablaba costaba mucho entenderlo, era muy precario y tal. Eh, Sin embargo, a nadie se le ocurría hacer una huelga porque al profesor no se le entendía. Pero hablaba de unas cosas que en ese tiempo mentiría si te digo que las admiraba, pero que luego, vistas en perspectiva hacia atrás, las admiro mucho. Y es que nos planteaba unas cosas que él era profesor también en la Universidad de Costa Rica, que posiblemente las planteaba en sus cursos de la Universidad de Costa Rica sin hacer ninguna diferencia, nos la planteaba a nosotros igual que a los estudiantes de ingeniería. Y eso nos llevaba a pensar en cosas bien interesantes, como la vida en un cohete cuando nunca nadie había salido en un cohete de la atmósfera terrestre, cómo iba a ser y cómo había que comer y qué pasaba con los líquidos y qué pasaba con la ropa y todo ese cuento, ¿verdad? Cuando ni siquiera se habían diseñado los vestidos interespaciales. Bueno, esa, esa sensación de
que una máquina ganó un concurso mundial de ajedrez, pero eso va mucho más allá, esto va mucho más allá. Creo yo que porque para mí es más cercana la palabra que el juego de ajedrez, ¿verdad? Y entonces eh, y hay una invitación como a imaginar que nos estamos moviendo en unas salas maravillosas donde no hay paredes y que puedes caminar casi en cualquier dirección sin que tropieces con una pared, estando como estamos, muy sometidos a a la presunción de unas cuadrículas, de unas paredes, de unos, de unas compartimentos, etcétera. Bueno, me parece, yo lo que siento es que el llamado que nos hace esta, estos pasos grandes que se están dando es a que dejemos de imaginar paredes, que imaginemos un mundo, una producción intelectual, unas relaciones interpersonales, unas posibilidades, unas herramientas ante los problemas complejos y a los que sea, sin límite, sin paredes, sin que la cortedad de nuestra vista señale el final del camino. Vieras que yo usualmente soy muy entusiasta respecto a las innovaciones tecnológicas y esta herramienta de inteligencia artificial no es la excepción. La he estado utilizando mucho las últimas 2 semanas y me admira muchísimo el potencial que tiene. Pues cuando uno entiende cómo funciona el algoritmo y de la información de la que se nutre, uno dice, ay, pues obviamente que esto lo iban a inventar en algún momento. Y desde hace 5 años se habla del aprendizaje de las máquinas ya como un elemento genético, ¿verdad? Algoritmos genéticos que crecen conforme van aprendiendo a través del procesamiento de información. Entonces, entre más búsquedas hacemos en Google, más preciso es Google recomendándonos la Sí. respuesta para nuestra próxima búsqueda. Em, pero a pesar de ese entusiasmo que he tenido siempre, hoy pretendo ser cauteloso y hasta un poco crítico a las herramientas digitales, a las tecnologías digitales en general, por una razón muy particular. Ha habido un elemento exógeno interesante y es que esta semana he empezado a leer, ya voy bastante avanzado en la lectura de un libro llamado Minimalismo Digital, escrito por Cal Newport, que es un ingeniero graduado de MIT que ha escrito varios libros y que tiene muchísima experiencia en pensamiento y en administración del tiempo y demás. Y entonces en este libro él primero empieza elaborando un diagnóstico de impactos negativos en nuestra salud y en nuestro bienestar y en nuestra capacidad de atención y de enfoque del uso irrestricto de tecnologías digitales. Entonces Ujú, él recomienda en el libro un proceso de descongestionamiento del uso de redes en general, de tecnologías digitales en general, y después de ese periodo de descongestionamiento, que él sugiere que sea de 30 días, arrancar desde cero, identificando cuáles herramientas queremos utilizar con cuáles propósitos y que esos propósitos se ajusten a nuestro plan de vida. Y nuestro plan de vida debería de estar eh, alimentado cercanamente por nuestra aspiración al bienestar, que creo que tú dirías a la felicidad, ¿verdad? Y entonces me ha obligado a preguntarme si hoy con toda esta hiperconectividad que tenemos, tenemos mayor bienestar que una generación atrás. Y hay muchos indicios científicos citados en el libro que nos llevan a creer
que la respuesta es que no tenemos más bienestar hoy que el que teníamos hace 30 años. Y que esa pérdida de bienestar está correlacionada con el uso excesivo, adictivo de tecnologías digitales que además son diseñadas precisamente para que sean adictivas en la cantidad de veces que disparan pequeñísimas cantidades de dopamina en nuestro cerebro. Así que ofrezco esa cautela y esa crítica, ¿verdad? Sobre todo para quienes tenemos la responsabilidad de formar personas menores de edad, aunque él dice que digamos que el inicio del descalabro en el bienestar de la humanidad proviene más o menos a partir de la generación nacida desde 1995. Esa es gente que ya hoy tiene 28 años, ¿verdad? Ya tienen título académico de maestría y tienen pertenecen en su grueso a una generación que no ha tenido la oportunidad de desarrollar las destrezas biológicas con las que venimos de nuestro origen genético para, para la aspiración al bienestar. Y eso me parece sumamente preocupante, ¿verdad? Luego pienso cuánto de lo que nosotros hacemos se relaciona con el quehacer orientado al bienestar que hacíamos en la era del Paleolítico, digamos hace 10.000 años, antes de que domesticáramos la agricultura. Ahí empezaron muchos de nuestros males, a pesar de que ahí también empezaron muchos de nuestros bienes, ¿verdad? Y la expansión masiva de la población humana y de la expectativa de vida y de la longevidad provienen de la abundancia de alimentos que hemos logrado producir, pues lo cierto el caso es que antes nos veíamos obligados a caminar 15 kilómetros diarios y eso era muchísimo más Claro. beneficioso, nutritivo, fértil, saludable, nos hacía más pacíficos, más felices, más amorosos, qué sé yo. Y entonces, pues eso lo ofrezco también como una llamada de atención, porque no se trata de dejar de usar la tecnología, se trata de usar la tecnología con criterio estratégico, ¿verdad? ¿Cuántas veces al día necesito revisar el estado del tiempo? O como dice él, una persona que llegó al curso que él dio, confesó que revisaba el estado del tiempo de múltiples ciudades todos los días, Sí. ¿verdad? Y entonces Claro. él dice que en el proceso de escribir este libro, Minimalismo Digital, decidió hacer un experimento para el cual convocó a un grupo de él esperaba tener unas 50 personas con las cuales pudiera explorar algunas de las ideas que él venía teniendo para ver de qué manera podía obtener datos suficientes para robustecer la evidencia con la cual quería terminar de escribir el libro. Entonces hizo el anuncio para que se inscribieran ahí, ojalá esas 50 personas en el taller que él iba a dar, y se inscribieron 1.600. Entonces Ajá. dice él, si hay 1.600 personas deseosas de ver cómo hacer para lidiar con su adicción a las tecnologías digitales, debe haber millones más. Sí. Así que bueno, dejo hecha la recomendación del libro y dejo también planteada esa cautelosa crítica admiradora de la tecnología. Recomienda el libro otra vez, es Cal Newport. Cal Newport, y el libro se Ujú. llama Minimalismo Minimalismo digital, Digital. dijiste. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, yo hace tiempos que me he planteado el tema de cómo la transformación de nuestra vida desde el punto de vista del ejercicio físico que tenemos que hacer ha producido cambios, ¿verdad? Cuando, cuando yo era niño no había gimnasios y no, los gimnasios aparecieron cuando yo era adulto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente naturalmente, como dices, en su trabajo habitual, en su vida normal, hacía ejercicio, ¿verdad? Eh, yo tenía vecinos que trabajaban en el centro de San José a
5, 4 kilómetros de mi casa, iban y venían a pie. Y entonces iban y venían y eran jornada partida, en la mañana 2 veces y en la tarde 2 veces, o sea, que caminaban 16 kilómetros, ¿verdad? Y luego, pues, aparece el bus y entonces uno deja de caminar. Y luego aparecen los servicios a domicilio y uno deja de ir al súper, ¿verdad? Creo que aparecen los gimnasios pues como una medida compensatoria de algo que se modificó. Yo a veces cuando camino y voy pasando ahí por las aceras, por donde hay un jardinero que está trabajando, siempre pienso qué pensará el jardinero de ver que yo tengo que caminar sistemáticamente para mantenerme en forma, ¿verdad? A él, su trabajo habitual de jardinero lo hace mantenerse en forma. Bueno, traslademos eso a, a la, a la vida intelectual, a la vida de creación y tal, y posiblemente tengamos una buena avenida por donde transitar en este camino de qué le puede pasar a los seres humanos ante ante estas innovaciones, ¿verdad? Eh, sí, sí, debes haber leído, ¿verdad? De todas las cosas que se han dicho con todas las innovaciones, ¿verdad? La gente creía que el ruido del tren iba a causar no sé qué cosas, ¿verdad? Que la vibración de los rieles, la gente creía también que las líneas de alta tensión producían o no producían y tal. Bueno, eh, creíamos que la radio, la radio producía efectos sobre la salud, etcétera. No el radio, no el elemento, sino la radio, el aparato de radio. Yo creo que va a ocurrir lo mismo. Ahí lo que hay que imaginarse es de qué nos podría liberar estas tecnologías y a qué podríamos recurrir. Imagínate que nosotros tardamos aprendiendo a leer y aprendiendo a escribir varios años de nuestra vida. ¿Qué tal si en vez de aprender a leer y aprender a escribir, porque eso estuviera resuelto tecnológicamente, dedicáramos más tiempo a aprender a pensar o mejor todavía, a aprender a crear, ¿verdad? Eh, Otra cosa interesantísima y es que las posibilidades fecundan nuestras necesidades. Si uno tiene un GPT, si uno tiene un GPT al cual pueda pedirle cosas, se activa la actividad de imaginar qué le pediría, ¿verdad? Imagínate, imagínate que, que, que tengas algo que pueda suspender la gravedad. Entonces, el ejercicio de pensar qué cosas le pediría yo a ese sistema que puede suspender la gravedad, qué cosas le pediría para ver cómo funciona el mundo o las cosas concretas sin gravedad. Eso, desde luego, que abre una avenida de creatividad inédita, porque nadie se pone a pensar, ¿qué pasaría si no existiera la gravedad? Eso es un pensamiento que solamente en los libros de texto de creatividad aparece, ¿verdad? Bueno, ahora creo que esas paredes que se han caído nos abren una amplia sabana donde podemos empezar a formular preguntas. Estamos posiblemente sustituyendo operaciones por preguntas, ¿verdad? Estamos sustituyendo inquietudes o posibilidades por resultados que ya se ve que sí son posibles. Por cierto, por qué no explicas
¿por qué no explicas cómo es, porque yo no la he tenido, la experiencia de meterse en GPT y preguntar algo? Es muy parecido a hacer una búsqueda en Google, ¿verdad? Bueno, lo primero que necesitas es registrarte en la plataforma y tener la suerte de que haya disponibilidad en el sistema porque hay tantísima gente conectada que a veces te dice, estamos sobre capacidad, vuelva más tarde. Pero asumiendo que tienes esa suerte, entonces le haces una pregunta, le haces una petición, ¿verdad? Le dices, vamos a ver qué cosas le he preguntado. ¿Cuáles son los mejores hábitos para la productividad? Y me tiró una lista de hábitos exquisita, ¿verdad? En 20 segundos. Y ahí los vas leyendo mientras los vas redactando. Y entonces uno puede preguntarle cualquier cosa. Si van a empezar a preguntarle cosas al chat GPT, yo sugiero que copien esas respuestas y las guarden en algún lugar porque se pierden. Digamos, la herramienta no las pierde, las utiliza de insumo para seguir aprendiendo, Sí. Ujú. pero uno no las puede encontrar después. Y básicamente así funciona. Creo que otra cosa que ha sido fértil para mí en estas dos semanas es buscar en YouTube ejemplos de experiencias que ha tenido la gente con cosas que han hecho con la herramienta. Eh, bueno, yo no soy programador informático, pero la herramienta puede programar código, Sí. ¿verdad? Entonces uno le puede Ujú. pedir que le programe el código de vamos a ver, por decir algo, no estoy seguro si se puede, pero que le programe el código de una cadena de blockchain. Y entonces uno ya tiene el código y lo único que hace es que lo emite y lo publica y entonces ya tiene un certificado en blockchain, ¿verdad? Que después lo puede transferir, vender, etcétera. Eso básicamente es como se usa, es muy sencillo. Ahora, ¿para dónde va la herramienta? No se sabe, pero lo que se cree, eh, la Universidad Tecnológica de Massachusetts, el MIT, sugiere entre las 10 grandes innovaciones que podríamos esperar este año, que hubiera herramientas de inteligencia artificial que hagan lo mismo, pero con diseños, con diseño gráfico, ¿verdad? Y que uno le diga, dibújeme unos zapatos que sean útiles para caminar 10 kilómetros al día en clima lluvioso. Y ahí el aparato le dibuja a usted esos zapatos y entonces eso después uno lo puede convertir o en un plano que le puede pedir a una empresa de zapatos que le haga o simplemente lo puede utilizar para exponer dibujos en un festival de moda o en un festival de Ujú, diseño, ujú, ¿verdad? ujú. Ajá, Es ajá. un ayudante enorme de la creatividad, pero no es una herramienta creativa, ¿verdad? Creo que lo mencionábamos la semana pasada. No crea de la nada, crea a partir de parámetros y no Sí, crea, sí. no crea tampoco a partir de esos parámetros por su propia inteligencia. No es que es una máquina inteligente en el sentido de creatividad de que yo ahorita puedo eh, cambiar lo que estoy diciendo y decir otra cosa y devolverme a lo que Ujú. estaba diciendo y continuar por lo que iba, sino que es en el sentido de que se nutre del universo de información que existe hoy en día disponible en Internet para hacer la respuesta más ajustada a lo que uno le pregunta. Y la herramienta misma, cuando uno se suscribe, le hace la advertencia de que no necesariamente le va a dar una respuesta precisa, ni que esa respuesta signifique un criterio técnico profesional, ¿verdad? No le vamos a pedir una Sí. receta para el dolor de cabeza y asumir que esa es la solución, ¿verdad? Ujú, ujú, ujú. Y también advierte que podría generar respuestas ofensivas sin que esa sea la intención, simplemente porque, pues, si uno le da los parámetros de una pregunta ofensiva, pues lo más probable es que responda en los mismos términos, ¿verdad? Tampoco es un elemento
tampoco es una herramienta de moral artificial. Sí, claro, claro. Ujú, ujú. Ajá. Eso por ahí. Por otro lado, me quería devolver a lo que, bueno, me voy devolviendo a lo que hablabas al principio de tu reciente intervención. Supongamos que el uso de Internet de estos últimos 30 años nos ha convertido como humanidad unas 10 veces más productivos. Y que antes de ese aumento exponencial en productividad, el uso de las computadoras de los 30 años anteriores nos había hecho ya 10 veces más productivos a como éramos antes de las computadoras. Y agreguémosle que el acceso a la electricidad también nos hizo unas 10 veces más productivos. Quiere decir que desde que se electrificó el mundo hasta hoy, hemos aumentado como en 1000 veces nuestra productividad. Y entonces algo que conversábamos hace 1 o 2 semanas, no debería de haber una correlación entre ese aumento de varios órdenes de magnitud en productividad a un aumento significativo en nuestro bienestar. Y si no lo percibimos, ¿a qué se debe? Eh, em, y bueno, no debemos tocar ese tema hoy en día, ¿verdad? Pero sí siento que ese aumento en productividad está siendo monetizado eh, por, Sí, sí, por alguien, ¿verdad? sí, claro. Hay alguien Ujú, que está ujú. ganando. Hace 100 años, antes de la electricidad, no había billonarios porque nadie tenía la Claro, capacidad de escala para ganar tantísimo dinero como para decir, soy poseedor de $1.000 millones en una cuenta bancaria. sí, Pero sí, sí. hoy en día Ujú, hay decenas de miles de billonarios en el mundo, ¿verdad? ujú, Entonces, ujú, sí se está acumulando una enorme cantidad de riqueza, resultado de esa hiperproductividad que tenemos hoy, pero eso no se está traduciendo en bienestar para las ujú, personas. Y ujú. eso lo ofrezco como bueno, creo que es un llamado de atención, ¿verdad? Sí. Sí. Porque estaba leyendo esta semana también un artículo muy interesante en la revista Ujú, de ujú, Relaciones Internacionales Foreign Affairs, donde hablaba que muchas de estas burbujas que se están reventando, que eran ujú, insumos productivos de lo que se denominaba desde hace 40 años como el nuevo capitalismo o el neoliberalismo, se están reventando, ¿verdad? Entonces se está reventando para China y se está reventando para la Unión Europea y se está reventando para Estados Unidos y se está reventando para el mundo en desarrollo manufacturero y se está reventando para la industria de servicios. Y hoy Google acaba de anunciar que tiene que despedir a 12,000 ujú, colaboradores. ujú, Google, ¿verdad? ujú, Que uno ujú. se imaginaría que es de las empresas más lucrativas Sí, y robustas del mundo, pues claro. tiene que reducir su fuerza laboral en 12,000 colaboradores. Eh, Ujú, Después quería decir que cuando hablabas, no recuerdo de qué estabas hablando, me hiciste pensar en Einstein, que Einstein era, bueno, vamos a ver, una de sus obras más reconocidas es la teoría de la relatividad. Y la elaboración de la teoría de la relatividad, ¿de dónde provino? A él nunca le encargaron que diseñara la teoría de la relatividad. Él decidió, como parte de algo que no sé cómo definirlo, pero que creo que podríamos llamar un espíritu creador, él sí. quiso poner ahí en números y factores matemáticos lo que imaginó que era la experiencia de viajar a la velocidad de la luz. ¿Verdad? Pero nadie lo contrató para eso. No fue una consultoría, no fue un encargo, no fue parte Ujú, de ujú, su trabajo, pero él sí ujú, tenía un trabajo y él trabajaba en el correo ujú, o en una agencia de gobierno y ahí en la agencia de gobierno trabajaba 40 horas a la semana y eso era perfecto porque le permitía vivir, mantenerse y poder tener un montón de tiempo libre para alimentar ese afán creador tan extraordinario que tenía, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cuánto vale nuestro tiempo para poderlo vender a cambio de un dinero que nos permita disfrutar del tiempo que retroalimente nuestro espíritu creador?
¿verdad? Ujú, Porque no hay ninguna diferencia em, genética, fenotípica, no existen diferencias tangibles entre una persona como Albert Einstein y una persona como cualquier mortal que vemos hoy en la calle, ¿verdad? Simplemente él tenía, bueno, unas prioridades y unas circunstancias que le permitían alimentar ese espíritu creador. Creo que era porque hablabas de caminar. Yo no soy de caminar mucho, pero en este libro de minimalismo digital, el autor habla de dos conceptos que van de la mano. Uno es el de caminar y cita a varios autores históricos, filósofos de siglos atrás que em, hablaban de manera muy positiva sobre los efectos espirituales, intelectuales y biológicos de caminar, ¿verdad? Incluso cita a Friedrich Nietzsche diciendo que las únicas ideas que valen la pena son las que se generan durante la caminata. Ah, qué ah, Algún otro autor que cita dice que caminar es la cueva del genio. ujú, Cosas ujú, así muy interesantes. Ese es uno de los elementos. Y el otro de los elementos es el de la soledad. En ujú. inglés lo traduce como solitude, ¿verdad? Y entonces Solitude. Ujú, distingue solitude de loneliness. Y recuerdo que una vez, hace 30 años, me habías, me habías planteado la diferencia entre soledad y desolación, que creo ujú, que es esa misma diferencia, ¿verdad? Porque él dice que biológicamente nosotros que somos una especie social que necesitamos de la interacción con otros seres humanos y con otros seres vivos, también necesitamos estar solos y ujú, necesitamos estar solos haciendo nada. Es ujú, importantísimo estar ujú, aburridos ujú, y las tecnologías digitales actuales nos impiden estar solos y nos impiden estar aburridos. ujú, ¿Verdad? Entonces él dice que, bueno, caminar sin teléfono es una excelente manera de estar solo, conviviendo con uno mismo bueno, apreciando, agradeciendo, pensando, y además dice que nuestro cerebro humano, que es el resultado de millones de años de evolución, llegó a un punto en el cual estar a solas, haciendo nada, estimula en nosotros una dinámica imaginativa de pensar en los otros. Es ajá, como si fuera un nutriente para la empatía, ¿verdad? Y todas estas herramientas digitales nos quitan la posibilidad de que nuestro cerebro se regenere desde la empatía que genera. Entonces, bueno, eso lo siento también como algo importante de mencionar. ¿Y por qué lo menciono? Bueno, porque creo que hoy de lo que estamos hablando es de, del ejercicio de pensar y del ejercicio de escribir, ¿verdad? Y entonces el autor, siguiendo lo que el autor dice, porque no lo estoy inventando yo, el autor dice, uno sale a caminar 20 minutos y algún problema resuelve en esos 20 minutos, aunque no supiera que lo tenía el problema. Y después regresa a la casa y dedica 20 minutos a escribir sobre ese problema y entonces pasó 40 minutos a solas haciendo actividades muy nutritivas y con una alta dosis de productividad porque le permitió identificar y resolver un problema. Entonces, creo que esto me inspira a compartirlo por el tema de hoy, que es el de la escritura. Escribir es un acto eh, íntimo, ¿verdad? Y es un acto que hacemos a solas. No estamos nunca sentados frente a un cuaderno escribiendo mientras le pedimos recomendación a alguien más que nos diga qué poner, ¿verdad? sí, No es ujú, un dictado. ujú. Entonces, eso lo quería compartir. A mí me llama mucho la atención los comemaíces que llegan al jardín de mi casa. Y hace tiempo que los veía por ahí todo el día afanados buscando ahí una semillita, una cosita para comerse.
y pensaba para mí, y lo comentaba con mi esposa, que qué vida tan ocupada la de los comemaíces, que tienen que pasarse todo el día buscando su alimento. Y un día llegamos a la conclusión de que el salariado, el estar empleado por un sueldo, por un determinado número de horas, es vivir exactamente igual que como viven los comemaíces. Tú ves pasar los buses llenos de gente a las 6 de la mañana y los ves pasar de regreso a las 6 de la tarde, gente que se pasó todo el santo día intentando o haciendo cosas para tener el ingreso necesario para sobrevivir. Y entonces recordaba unos artículos que publicaba don Alberto Di Mare hace unos 40 años, una cosa así, donde él visualizaba las posibilidades que la tecnología tenía de liberarnos del salariado, ¿verdad? Que alguien pudiera decir, como decías tú, hay una productividad aumentada, exponencial. ¿Por qué tenemos que seguir trabajando 8 horas al día y desplazándonos 3 horas en un vehículo para ir a nuestro trabajo? Creo que están los medios como para que pudiéramos liberarnos de esa subyugación del salariado. Y ahí es donde me parece que innovaciones como esta me dan la esperanza de que un nuevo enfoque ético, un nuevo enfoque político, entendiendo la política como gestión del bien común, ¿verdad? No, no como ganar las elecciones para no sé qué, que eso sumado a las potencialidades que tenemos nos pudieran liberar de ese trabajo al cual dedicamos la mayor tiempo de nuestro tiempo de vigilia para sobrevivir. Y sobre las potencialidades de esta tecnología, específicamente del GPT, hace 2 días, el 18 de enero, don Roberto Sasso publicó un artículo bien interesante sobre el GPT en La Nación. Y señala él, vamos a ver, que el GPT hoy tiene una determinada potencia y que hay planes para, creo que para el primero o para el segundo trimestre de este año, de multiplicar la potencia de ese GPT que tú has visto por casi 6, 5.75. O sea, que en cuanto se desencadenan estas cosas, se desencadena también la, la, la posibilidad de que crezcan exponencialmente. Entonces, no estamos hablando de una herramienta que nace de este tamaño y que habrá que esperar 5 años para que crezca. No, no, ella nace explosiva. Ella nace como, ni siquiera como una semilla, es como un hongo, ¿verdad? Mañana lo vas a ver y mide el hongo un volumen 10 veces mayor que el que medía hoy, ¿verdad? Eso me llama mucho la atención. Y la otra cosa bien llamativa que hay es cuánto podría ser esta tecnología por el ocio creador, ¿verdad? ¿Cuánto podría ser por el ocio creador? Eh, Metimos, yo metí, en mi colegio durante un par de años, te pedían una redacción todos los lunes, el primer día de clase de la semana. Y entonces había que dedicar de una horita a hacer una redacción. Y eh, liberado de la necesidad de hacer la redacción, porque a ningún profesor se le va a ocurrir decir, hágame una redacción sobre tema libre, ¿verdad? Porque uno le puede llevar 10 y no hay problema. Que entonces lo que va a pasar es que vamos a tener
un mayor ocio y ese ocio tenemos que aprender a utilizarlo. Creo que no sabemos utilizar el ocio. Yo observo mucho en las juntas directivas en las cuales participo. Uno va a una sesión de junta directiva y la agenda parece que te dice dónde tiene que comenzar la sesión y dónde tiene que terminar la sesión. En algunas juntas directivas hay un cierto afán por utilizar el tiempo anterior al inicio de la sesión y un tiempo posterior al final de la sesión para intercambios, para disfrutar de un grupo de amigos que tienen un interés común en una empresa, en una entidad y tal. Y entonces veo que seguimos sujetos al paradigma de aquí vinimos a cumplir con una agenda. Y eso es lo contrario del ocio creador, ¿verdad? El ocio creador es estarse por ahí, estarse por ahí. Ayer estaba yo recordando, no, hace días, hay una canción que se llama A las 11 y a mí me trae recuerdos de cuando era estudiante colegial, porque había en una radioemisora que quedaba cerca del liceo un locutor posiblemente voluntario. En ese tiempo los locutores iban a transmitir voluntariamente, ¿sí? Para poner musiquilla y para poder estar hablando con chicas que les pedían complacencias y tal. Y a las 11 de la noche siempre ponía una canción que era a las 11. Me acordaré de ti todas las noches a las 11. Y me conmovía y tal. Pues un día de estos me puse a buscar la famosa canción y resulta que es de la autoría de un poeta de la generación del 27, español, Rafael de León, y es autor de esa canción, es autor de Hay pena, penita, pena, es autor de Ojos Verdes y es autor de La Zarzamora, ¿verdad? Eh, eh, Me dio un gusto enorme, posiblemente fue lo que más gusto me dio durante el día, volver a oír la zarzamora y volver a oír Hay pena, penita, pena, ya a las 11 de la noche, con el permiso de haber trabajado todo el día. Bueno, ¿por qué no dedicar a ese ocio creador más tiempo? Y para eso, vuelvo y conecto, tendríamos que repensar el trabajo, repensar la ética, repensar la política. Eh, Tienes absoluta razón en el sentido de que un salto de productividad como el que implica este GPT, eh, inmediatamente me plantea a mí la idea de un embudo, ¿verdad? Y es que a alguien le van a entrar una gran cantidad de recursos y se los va a depositar en la estrechez de su cuenta corriente, ¿verdad? Porque las cuentas corrientes son estrechas pero profundas. Ahí habría que ver de alguna manera cómo hacer para que se produzca algo como un derrame, ¿verdad? Es decir, cómo podríamos hacer, por ejemplo, para que el aprendizaje pudiera ser más amplio, pudiera ser más fecundo utilizando estas herramientas. El ocio, cómo pudiera ser más fecundo utilizando estas herramientas. Las relaciones interpersonales. Mira, ¿cómo podríamos profundizar nuestras relaciones utilizando este tipo de elementos, ¿verdad? Eh, no sé, debe ser cortante decirle a un amigo, eh, mira, te compuse este poema, no sé, yo no me siento, pero sí podría decirle a un amigo, vieras que me puse a pensar en cosas que hemos conversado, acudí al GPT y ve qué cosas tan bonitas dice de la relación que hemos tenido a lo largo del tiempo. Qué lindo, ¿verdad? Ujú.
dos ideas más que aporto y creo que con estas termino. La primera es respecto a la propiedad intelectual, ¿verdad? Esta semana yo le pedí al chat GPT que me compusiera un poema con unos parámetros que le di y me compuso un poema, pues creo que mejor de lo que yo podría hacer Ajá, por mi cuenta, ¿verdad? Entonces surge la inquietud de pensar, ¿y de quién es la propiedad intelectual de ese poema? claro. ¿Verdad? Ujú, Ese poema es mío. Lo puedo publicar y decir que yo soy el autor y que esta es la fecha en la que lo compuse. O si hiciera eso, se encendería una alarma en algún lugar del mundo donde alguien dijera, están, están robándole la propiedad intelectual a esta herramienta de inteligencia artificial. ¿Verdad? Independientemente de si me van a pescar haciendo algo malo, la pregunta sí. es, ¿cuánta gente ya estará publicando obras como si fueran de su autoría que son producidas por el chat GPT? Ujú, Y eso ujú, nos lleva a un problema jurídico, ético, moral y de múltiples otras índoles, político, científico, ¿verdad? ¿Qué va a pasar el día que a un científico se le ocurra publicar un, un estudio que fue elaborado por el chat GPT? ajá, ¿Qué le hará ajá, eso a la reputación y al rigor que le damos al método científico? ujú, Esa ujú, es una gran pregunta, creo, que tenemos que resolver, ¿verdad? Que es la parte, la bioética de la tecnología. Y la otra pregunta es, ¿cómo se crea el valor? Y esto lo podemos hablar en otra ocasión, ¿verdad? ¿Cómo se crea el valor? Hablabas de ocio creador. creador. Ujú, ¿Cómo se crea el valor? Y bueno, y además de preguntarnos cómo se crea, tendríamos que preguntarnos cómo se mide. ¿Verdad? Si yo estoy empleado por una empresa para trabajar 40 horas a la semana a cambio de un salario, eh, ¿estoy obligado a crear valor o no? Me pueden contratar para ser innovador 40 horas a la semana o no? ¿Verdad? ¿Le sirve a una organización que yo tenga mi chispa creadora encendida, aunque eso me cueste nada más media hora por semana? ajá, ¿Verdad? ujú, Em, entonces, estamos hablando de la economía del conocimiento y estamos sí. hablando de la Ujú, economía de lo que no existe y estamos hablando de lo que hoy se conoce como la economía naranja, que es la economía del talento, ¿verdad? claro. Eh, Ujú, si yo encuentro una persona muy talentosa, encuentro a un guitarrista muy talentoso que le encanta eh, pensar en diferentes cosas que va imaginando ahí durante su ensayo musical. Yo podría querer que esa persona estuviera en la planilla de mi organización, yo le pagara 40 horas por semana, aunque él me produjera valor solo media hora por semana, pero que fuera un valor tan impactante que cubre y excede el costo de las 40 horas que yo le pago, ¿verdad? Esa es la economía del talento. Y creo que ahí estamos todos incluidos. Esa economía del talento no discrimina a nadie. No importa si estudiaste o no estudiaste, si hablas solo un sí. idioma o pocos idiomas, Ujú, si tienes ujú, conectividad a internet o no, no importa, ujú, ¿verdad? Y ahí creo que tenemos que empezar a desenmascararnos y a quitarnos los antifaces y a darnos sí. cuenta de que el verdadero valor económico está en el ingenio humano Claro. y que ese ingenio humano lo tenemos que poner en la mesa porque a partir de este mes la competencia es exorbitante, ¿verdad? Es Sí. 10.000 Ujú, veces mayor a sí. nuestra Ujú, máxima capacidad creativa. claro, claro. Eso, con eso me voy. Muy bien. Mira, yo estaba pensando en una analogía. Había leído hace tiempo que había unos tipos de sangre tan singulares que cuando un paciente de estos
iba a someterse a una cirugía, lo que hacían era que él se diera una autodonación de sangre. Y entonces, si lo iban a operar en 6 meses, empezaban a retirarle sangre y a ponerla en el banco de sangre, ya que no iban a tener la posibilidad de obtener donantes por la singularidad del tipo. Entonces él se hacía a futuro una donación de sangre, ¿verdad? Entonces, yo me imagino cómo nosotros a lo largo de nuestra vida vamos pasando, bueno, de nuestra vida no, a lo largo de un año, vamos pasando por unas situaciones que nos llenan de optimismo, de sensación de triunfo, de éxito, de logro, y otras que son los valles donde sentimos que fallamos, que quedamos debiendo, que no logramos lo que queríamos y tal y cual. Y entonces creo que es posible que uno pueda tomar los momentos pico positivos, ¿verdad? Eh, Narrar cómo nos sentimos, por qué logramos lo que logramos, por qué estamos tan alegres con el logro y tal y cual, y ponerlo por ahí en un depósito como el GPT, para que en los momentos en que algo nos va mal, no necesitamos ir a coger un libro de autoayuda, sino que simplemente lo que necesitamos es que la máquina, la inteligencia artificial nos recuerde los momentos buenos y eso desde luego que nos ayuda a salir de los baches. Ahí podríamos estar hablando de una forma como de psicoterapia, donde uno se haga donaciones de buen espíritu para los baches y la máquina te los haría de manera muy buena, muy linda, literariamente muy rica y tal y cual. O sea que tendríamos ahí un depósito, un seguro contra los desinfles y eso es algo ya bien llamativo. Y bueno, creo que yo me he divertido mucho en este intercambio, ¿verdad? Ujú. Bien, igualmente. Muchas gracias Muy y bien, nos hablamos la semana que viene. de acuerdo. Bueno, que estés bien. Muy bien. Ok, hasta luego. Chao.